Bienvenidos compañeros, vamos a iniciar la sesión de hoy día. Espero que esté bien la conexión. Bueno, hoy comenzamos la unidad 4, que es la última unidad del curso, que tiene por objeto ver la teoría de la ideología de Ernesto Laclau, ¿no? En general, la concepción de Ernesto Laclau y dentro de esa concepción, qué lugar tiene la teoría de la ideología. Vamos a estar con la Cloud 3 clases, como hemos estado con todos los autores y textos que hemos trabajado a lo largo del semestre. Y luego, bueno, ya saben, vienen las actividades de evaluación. Y ahí quería comentarles algo que lo voy a reiterar al final de la clase. Estaba viendo nuestras fechas, nuestro calendario acordado, y un poco ya estaba averiguando cómo funciona, cómo va a ser el calendario de la facultad. Y estamos demasiado apretados, ¿no? Sabemos que hemos tenido algunas circunstancias que nos han quitado sesión, por ejemplo, hemos tenido un feriado, hemos tenido una asamblea docente estudiantil o estudiantil, no recuerdo bien, y esas dos sesiones y una más, creo, tuvimos 3 pérdidas en este semestre por circunstancias ajenas a nosotros, y bueno, eso ha hecho que nos retrasemos un poquito. Y bueno, según el cronograma que teníamos, yo pensaba tomar segundo turno el viernes 17 de diciembre, pero es muy pegado. Y estar tan al filo, porque creo que la universidad va a cerrar al día siguiente, estar tan al filo del cierre de la universidad es un riesgo, ¿no? Es un riesgo y yo realmente debo entregar notas, subir al sistema notas finales, antes de que cierre. Entonces, estamos tan expuestos que cualquier cosita que nos falle en este interín nos puede perjudicar gravemente. En ese sentido, y habiendo averiguado que la U va a cerrar más o menos por esas fechas, vamos a tener probablemente que hacer algunos cambios. Todavía quiero confirmar algunos datos con la carrera, con la facultad, de la universidad, pero es posible, es muy probable que tengamos que adelantar por lo menos una semanita o unos días, aunque sea algunas actividades, dado que por reglamento el segundo turno tiene que tener por lo menos 48 horas de tiempo después de avisadas las notas, tengo que manejar esos tiempos. Entonces, la alternativa que estaba viendo para no adelantar la entrega de ensayos que ustedes la tienen anotada y tampoco la entrega de recuperatorios, eh, o tal vez sí un poco la entrega de recuperatorios, porque eso en realidad no lo entregan todos. Mi idea es adelantar el cuarto control de lectura, ¿no? Para una semana. Pero como les digo, eso lo vamos a ver el siguiente martes, yo creo les voy a poder confirmar. Esa es la idea, de manera que el martes 14 de diciembre, que estaba programado el cuarto control de lectura, en realidad se dé el segundo turno y se lo dé en horario de clases y se puede entregar notas sin ningún riesgo. Y si pasara algo, tenemos todavía unos par de días para mover, si pasara otra vez algo que va más allá de nuestras decisiones, como ya nos ha pasado con el feriado y otras cosas. Eso, por favor, ténganlo presente, ¿no? Como les digo, yo creo que tal vez la actividad más fuerte de evaluación es la entrega de ensayos y que está programada hasta el viernes 10 de diciembre. Esa yo creo la podemos mantener, ¿no? La podemos mantener porque sé que es la que más tiempo les va a consumir. Entonces, pero vayan avanzando. Recuerden que la entrega de temas es hasta el viernes 26 de noviembre, ¿no? Y la idea es de ahí que tengan tiempo para escribir con calma. En realidad, ese ensayo, si lo tienen medio trabajado, las lecturas lo pueden escribir en 3 días, porque es un ensayo corto. Pero bien, eso quería comentarles, adelantarles la idea, eh, para que no se sorprendan si el siguiente martes ya tenemos que hacer algunos ajustes, siempre en aras de que todo funcione bien y que ustedes tengan sus notas cuando tengan que tenerlas, que todo sea claro, que todo sea transparente, que no haya, eh, que no haya cosas que los perjudiquen, en pocas. Eso, compañeros. Bien, dicho eso, no sé si tienen alguna consulta sobre ese punto. Sé que ahorita todavía no está muy claro, pero como les digo, hasta el siguiente martes ya estaría todo claro. Voy a hacer unas averiguaciones estos días. Si no, voy a empezar a compartir pantalla.
A ver, perfecto. Veo que se ve con claridad. Bien, compañeros, bueno, como les decía, vamos a entrar a la cloud. Vamos a ver con calma la teoría de Ernesto Laclau, quien tal vez es uno de los autores más importantes en el ámbito de la filosofía política contemporánea. Bueno, murió hace ya unos años atrás, eh, pero bueno, su influencia fue muy fuerte, particularmente en Latinoamérica. Eh, bueno, el Ernesto Laclau es argentino, de formación, si mal no recuerdo, es historiador, pero muy joven se fue a Essex, a la Universidad de Essex, a estudiar. Y bueno, ahí se formó, creo que se fue con Hobsbawm, con Eric Hobsbawm, no estoy seguro. Y bueno, y luego ya se hizo famoso allí, se quedó a vivir allá, en Inglaterra, y articuló debates muy, muy ricos con toda la filosofía política, un poco inclinada al marxismo de esa época, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los primeros ensayos importantes de Zizek que se publica junto con un libro de Laclau, y luego, bueno, van a ser muy próximos Zizek y Laclau, luego se distancian, pero tiene debates muy ricos con Negri, con Stuart Hall, con Rancière y con toda esa camada de autores, ¿no? De hecho, tiene, para los que les interese, hay un programa de entrevistas que tiene la Cloud, que no es tan fácil encontrar todos los programas en YouTube, pero están varios en YouTube donde hace entrevistas a varios intelectuales. Hay entrevistas, como les digo, a Chantal Mouffe, que bueno, era su compañera, a Negri, y también a Rancière, creo que a Balibar, a Stuart Hall, no sé a quién es más. Pero bueno, y una de las características de, no sé por qué está saliendo así, del trabajo de la Cloud, eh, es justamente, perdón, es justamente articular estos debates de la filosofía política en el seno del marxismo con las elaboraciones postestructuralistas, ¿no? O sea, en la clave van a ver la influencia muy fuerte de Derrida y la influencia muy fuerte de Lacan, ¿no? Y por eso es que la clave, a partir de una lectura derridiana, deconstruye el marxismo, ¿no? Deconstruye el marxismo, eh, y de ahí que articule algo que él ha llamado postmarxismo. Él se presenta, se define como postmarxista. El texto clásico donde produce esta articulación, esta deconstrucción del marxismo, y deconstrucción en sentido estricto, o sea, no usa la palabra deconstrucción de manera arbitraria, sino es un conocedor de Derrida y es un conocedor de la deconstrucción. Entonces, el libro donde hace una deconstrucción de la tradición marxista es sobre todo hegemonía y estrategia socialista, sobre todo los primeros dos capítulos, ¿no? De ese libro precioso que escribe junto con Chantal Mouffe, hace una deconstrucción del marxismo y luego gran parte de sus trabajos va a ser un trabajo deconstructivo de varias categorías, ¿no? De hecho, el texto que ustedes tienen para leer, entre otros, Poder y Representación, es eso también, es una deconstrucción de varios de los postulados modernos y también posmodernos eh, sobre la política. También, por ejemplo, tiene un texto muy lindo, Más allá de la emancipación, donde hace una deconstrucción de la noción de emancipación justamente. Entonces, esa es la labor de la CLAO y por eso, dado que un poco su punto de arranque, bueno, no es solo el marxismo, sino es el marxismo a partir de un trabajo desde el postestructuralismo, y dado que varios de los textos que les he dado, especialmente ese muy clásico de por qué los significantes vacíos son importantes para la política, justamente parte de todo ese armazón es que he visto importante igual retomar algunas ideas del estructuralismo y del postestructuralismo. Y por eso la presentación que les voy a hacer ahora parte del tema del valor lingüístico, ¿no? Que es probable que ustedes lo hayan visto en filosofía del lenguaje. Por lo menos las veces que yo di filosofía del lenguaje, casi siempre veíamos a Ferdinand de Saussure y el curso de lingüística general, y también solíamos ver a Derrida y la deconstrucción que hacía de Saussure. Pero bueno, para los que no hayan visto, esto les va a ayudar a entender a la clave
Y para los que sí hayan visto esto les va a simplemente recordar y ayudar a puntualizar algunas cosas para entender bien a la clave. Este breve repaso solo van a ser 2 láminas, o 3 creo, no va a ser más, no se preocupen, va a ser algo corto, muy concreto. Bien, comencemos ahora sí. Hecho ese breve preámbulo. Hecho ese breve preámbulo, la, la idea de punto de partida, un poco la pregunta clave es cómo se instituye el sentido, ¿no? En la clave es básicamente el sentido social, y en la clave, como también lo vamos a ver, hay una ontología del discurso, ¿no? La clave se suma a esa famosa afirmación de Derrida que dice no hay nada fuera del texto, pero obviamente la noción de texto en Derrida no es la noción convencional o del sentido común que tenemos de texto, sino básicamente es la noción de relaciones diferenciales. Y en la clave la noción de discurso es eso mismo, es la idea de relaciones diferenciales y de ahí que no hay nada con sentido fuera del discurso. Y en la medida en que el mundo social es un mundo con sentidos o de sentidos, el mundo social y la ontología social pertinente es una que afirme que no hay nada fuera del discurso, que todo es discurso. Pero en la cloud, discurso no es pues simplemente el lenguaje, no es simplemente el hablar, no, eso no es discurso, esa es una visión restringida, muy limitada de discurso. Para la cloud, discurso es todo aquello que adquiere sentido por relaciones. Eso es la relacionalidad. Y para entender esa idea fundamental en la cloud y evitar malas interpretaciones, es bueno ver un poco el fundamento de esta concepción relacional. Y el fundamento o uno de las raíces, por decirlo de alguna forma, de esta concepción relacional está pues en Saussure, donde justamente Saussure, si bien sí está pensando de manera específica el tema de la lengua, llega a posicionar una perspectiva sistémica o una perspectiva estructuralista, aunque Saussure no usa ese término, pero bueno, en general una perspectiva relacional, ¿no? En términos radicales. Bien, no sé por qué me sale esta vez el encabezado del celular, bueno, no importa. Eh, valor lingüístico, dice, esa es la noción, el valor lingüístico, que para Saussure es casi equivalente, aunque en algunos lugares va a enfatizar más la diferencia, con la significación. Pero bueno, la idea fuerte que quiero plantearles es que para Saussure, fíjense esta cita, no hay pues, dice, ni materialización de los pensamientos ni espiritualización de los sonidos. Básicamente, ¿a dónde apunta esto? A mostrar que el sentido, ¿no? La significación, no es algo que esté en nuestro pensamiento arraigado y que luego salga recién en el lenguaje o en la escritura a la superficie o se materialice. Y tampoco es que existan sonidos que simplemente se espiritualicen. O sea, la dicotomía pensamiento o interioridad-exterioridad es cuestionada por Saussure, ¿no? Y más bien lo que muestra es que en realidad lo que luego se definen como pensamientos, lo que luego se definen como sonidos con significación, no es más que el momento de articulación y distinción que solo se puede operar a partir de relaciones diferenciales, a partir de la diferencia, ¿no? Ahí tienen un dibujito como unas olas, y fíjense que digamos, la ola de arriba, ¿no? Esa como corriente, como nubecita, imaginen es el pensamiento, y la ola de abajo son los sonidos, pero aislados unos de otros son masas amorfas, sin ningún sentido. Solo adquieren claridad y distinción y por ende sentido cuando se cruzan, ¿no? Cuando de hecho ellos están en relación, pero además, como vamos a ver más adelante, la idea es que finalmente esto opera en el ámbito del lenguaje, sobre todo. En Saussure sí es en el ámbito del lenguaje. Vamos a ver luego cómo la clave extiende esto. En realidad, como el culturalismo extiende esto a otros ámbitos, ¿no? Entonces, esa es la primera idea, ir en contra de un esencialismo que piensa que el sentido viene desde una subjetividad o algo por el estilo, o el del pensamiento, del cerebro, sino mostrar que este se instituye en el marco de relaciones diferenciales, eh, finalmente externas y públicas, ¿no? El lenguaje es algo público. Bien, primera idea que quería asentar, ¿no? Que es esta concepción es anti-esencialista. Segunda concepción, segunda idea que quiero asentar es la idea de sistema, que luego va a ser un poco la idea de estructura posteriormente, por lo menos nos podemos mover en ese
plano. Pero bueno, ¿qué es el sistema? Un sistema o una estructura no es pues solo una suma de partes. Obviamente tiene partes, pero ningún sistema se da por la simple sumatoria de partes. Por tanto, no se puede partir de los términos de forma aislada, ¿no? Para ver cómo luego por sumatoria se constituye un sistema. Eso sería un procedimiento incorrecto, ¿no? Sino hay que partir de la idea de totalidad solidaria. Es por análisis que recién podemos determinar los elementos que componen a la totalidad. ¿Qué implica esto? Implica pues que una totalidad sistémica o una totalidad solidaria no puede componerse por mera agregación de elementos, sino es un todo articulado, donde el elemento de esa totalidad carece de sentido. El sentido de cada elemento está dado por su posición, por su integración en la totalidad. En ese sentido, es la articulación misma que da lugar a la totalidad, la que dota de sentido a las partes que integran esa totalidad. ¿Y qué significa lo de totalidad solidaria? Bueno, algo muy sencillo. Obviamente no tiene componentes éticos, ¿no? Sino es la idea de que la afección en alguna parte de esta totalidad articulada termina afectando a los otros elementos de esta totalidad, ¿no? Eso implica un poco la idea de totalidad solidaria. La afección en un punto de la totalidad afecta a otros puntos, ¿no? Esa es un poco la idea, y eso tiene que ver con una condición relacional que enseguida la vamos a afirmar de manera más fuerte, ¿no? Entonces, la idea aquí, a partir de esta mirada de la totalidad solidaria, es que un término, al formar parte de un sistema, tiene un valor, que es un valor de posición, podríamos decir, al estructuralismo, ¿no? Y su contenido está determinado por el concurso de lo que lo rodea. A ver, les voy a dar un ejemplo muy sencillo en relación a la idea del valor de posición. Por ejemplo, si yo digo que estoy sentado en la esquina, ¿no? En la esquina izquierda de la habitación, por decir cualquier cosa. ¿Qué implica eso? ¿Qué necesitan? ¿Qué se necesita para que yo pueda afirmar, asumir ese valor de posición, de estar en la esquina izquierda de la habitación? Necesitan, pues, eh, mapear la totalidad, en este caso la habitación, o sea, que tiene, me imagino, paredes, tiene límites, tiene alguna posicionalidad que permita decir cuál es izquierda, de alguna manera algún centro, algún punto de referencia que me permita distinguir izquierdas, derechas, tiene que tener cierta configuración, no puede ser una habitación circular, porque si no, no podría estar en la esquina, ¿no? Tiene que tener cierta concatenación de las paredes, o sea, tiene que haber un conjunto de relaciones que hagan a esa habitación que me permitan a mí como parte de la habitación, como estando en la habitación, me permitan definirme como estando en la esquina izquierda. Si, por ejemplo, tumbara esas paredes, ¿no? Que hacen que esté en la esquina izquierda, yo puedo que no me mueva para nada, sigo en mi silla aferrado, pero se tumban dos paredes de esa habitación, mi valor de posición sin duda va a cambiar. Por ahí los límites de la habitación ya quedan definidos por la habitación más grande, y en ese sentido por ahí ya no estoy en la esquina izquierda, sino termino estando al centro, al costado izquierdo, ¿no? O en quién sabe dónde. Entonces, fíjense que el valor de posición depende de las relaciones en las cuales estoy inserto, en este caso claramente posicionales. Lo mismo ocurre con el lenguaje, y eso es lo que muestran Saussure. Por ejemplo, el término, no sé, el término teléfono celular, bueno, ahorita se me ocurre eso porque estoy viendo un teléfono celular, ¿de qué depende su significación? O sea, ustedes pueden agarrar su celular, su teléfono, pueden desarmarlo, ver el chip, incluso ir más allá, sacar la batería, y no van a dar cuenta de lo que define al teléfono celular, ¿no? Pueden ver el plástico del case, y en general no, porque de hecho, saben que puede haber celulares muy distintos. Bueno, ¿de qué depende un poco lo que define el teléfono celular? De su relación con otros términos, ¿no? De su contraposición con teléfonos no celulares, no sé, pues con el teléfono de disco, pero también de su contraposición con otros objetos. Por ejemplo, la especificidad de lo que es un teléfono celular se da, por ejemplo, con su diferenciación de, no sé, de una tablet, de una laptop,
con su diferenciación de una tele, de un libro, de una mesa, con su relación con el uso con otros seres humanos, o por ejemplo, de manera más específica, el sentido de lo que es un smartphone depende pues de su diferenciación con lo que no eran smartphone, con los anteriores celulares, no sé, pues, que se llamaban esos celus, una vez más, con su diferenciación con una PC, con su diferenciación con una laptop, con una tablet, con un televisor smart. O sea, la especificidad de algo se define por sus relaciones diferenciales con el conjunto de otros términos. El ejemplo típico, por ejemplo, la especificidad o lo que es un padre. ¿Qué es un padre? Y como siempre uso este ejemplo, bueno, que no es mío en realidad, si le ponemos a un padre, les llevo a alguien que es un padre, les digo, miren, esto es un padre, no, ustedes no han entendido nada, o sea, pueden ver a ese señor Juan Pérez que es un padre, lo pueden mirar de arriba abajo, lo pueden auscultar, y no van a dar cuenta de que es un padre bien Juan Pérez, que es un padre. Entonces, es lo mejor para saber que es un padre, es ver el conjunto de relaciones diferenciales en las que está inscrito ese término. Por ejemplo, su diferenciación con madre, su relación diferente con hijos, y con una serie de elementos, de términos. Entonces, el valor de algo está dado, pues, o como dice ahí en la lámina, su contenido, pues, está determinado por el concurso de aquello que lo rodea, ¿no? Por la relación diferencial con aquello que lo rodea. En el caso de padre con madre, hijos, incluso animal, ser humano. O sea, ese conjunto de términos, descendencia, eh, que es diferente a abuelo, a tío. Ese conjunto de relaciones diferenciales es lo que permite dar cuenta de la especificidad padre. El término padre solito y aislado sería ruido, no tendría ningún sentido. Pero es justamente la posibilidad de entenderlo en el marco de relaciones diferenciales lo que hace posible darle una identidad, un valor, un sentido. Otro ejemplo más para que esto quede claro y asentado. Fíjense, ahí tienen unos dibujitos. A ver, ¿qué es la letra del medio? Está medio difícil para nosotros. Supuestamente es una T, pero en la medida en que nosotros no podemos diferenciarla claramente de la A, o quién sabe, de una D, medio rara, sobre todo de una A, medio que pierde valor, medio que no tiene mucho sentido. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, leen algo y no pueden distinguir qué es, fíjense, distinguir, diferenciar, medio que se pierde el sentido. La posibilidad de que podamos distinguir esa letra como T está justamente en el hecho de que se diferencie de las otras letras del sistema alfabético, pues, que no se confunda con la A, que no se confunda con la J, no sé. Y de ahí viene su especificidad. Y podemos buscarla de diversas maneras, no tiene que ser una sola. Pero ¿cuál es el requisito fundamental? Más allá de la diversidad de formas en las que podemos trazar una T, la idea es que se distinga, se diferencie de los otros términos de los cuales está rodeado, ¿no? En el caso del alfabeto. Esa es la idea. Entonces, una conclusión clara es que los valores son pues puramente diferenciales y por ende, lo dice Saussure, no definidos positivamente por su contenido, sino definidos negativamente por sus relaciones con los otros términos del sistema. Su más exacta característica es la de ser lo que los otros no son. Y eso es fuerte, eso es una afirmación tremenda. Está diciendo que los valores no se definen por lo que son en sí para sí, o sea, no hay una definición sustancial, sino se definen por lo que no son, es decir, por su diferencia. Eso es una concepción diferencial antiesencialista. De ahí viene esta idea famosa de Saussure, que luego va a ser trayectoria en el estructuralismo y en el postestructuralismo, que es la idea de exterior constitutivo. La idea de que finalmente lo que constituye el ser de algo es el exterior, es aquello que lo rodea, el concurso de todo lo que lo rodea, las relaciones diferenciales. Esta es la concepción diferencial que viene ya de Saussure, 1912-13, de principios de siglo. Entonces, veo que no está pasando la lámina. Voy a solucionar eso en un momento. Ahora sí. Y ahora sí ha establecido un poco la presentación. Qué bien. Súper. Bien. A partir de eso, lo que se instaura entonces, como estoy haciendo énfasis un poco cargoso, es la relación diferencial. Y ahí voy a dar el salto a Derrida.
y muy rápido. El objetivo ahora no es ver Derrida, espero que lo hayan visto en, no sé, en Filo Contemporáneo o en algún lugar. Saben, Derrida es quizá, es uno, sin duda, de los filósofos más importantes del siglo XX, y pese a que murió ya hace muchos años, me animaría a decir el siglo XXI, lo que va del siglo XXI. Bueno, Derrida en un texto, bueno, más de un texto, retoma, digamos, esta elaboración de Saussure, lo deconstruye, de hecho, específicamente de la gramatología, pero bueno, varias de las problemáticas abiertas ahí, no solo en Saussure, ¿no? Sino en Heidegger y varios, pero bueno, varias de las problemáticas las retoma, y aquí voy a hacer énfasis en este hilo más de la diferencia, ¿no? En clave un poco vinculada a Saussure y al estructuralismo. En realidad un poco lo que dice es que el estructuralismo, ¿no? Justamente permite dar ese paso crítico de la metafísica desustancializador, antiesencialista, pero al mismo tiempo no es plenamente consecuente con ese gesto inicial, ¿no? Y en cierto momento domestica la diferencia, la detiene, la reprime, ¿no? Sobre todo cuando constituye la estructura y la totalidad. Bien, para entender esto que les acabo de decir, hay que tener en cuenta qué implica entonces ser cuente con esta idea de la diferencialidad, con la diferencia. No voy a exponer toda la crítica al egocentrismo y fonocentrismo, me tomaría varias clases, simplemente articulo la idea de la diferencia. Derrida acuña un término, una expresión que bueno, lo han traducido en español de manera no sé cuán correcta, como diferencia. Y un poco es un juego de expresión. En realidad, bueno, Derrida acuña un término, literalmente lo españolizamos, se leería diference, ¿sí? Por eso lo así como diferencia. En realidad lo que hace Derrida es un escrito bien peculiar. En la palabra différence, en francés, que es con E, le cambia la E por la A, pero en francés la sonoridad no varía y ambas expresiones se leen igual. Solo se puede detectar la diferencia al leer la escritura. Y es divertido porque Derrida mete todo esto, sobre todo en una conferencia. Pero bueno, y por eso ahí está, simplemente quería explicar por qué dice la diferencia grilla. Es una traducción igual que se hace en el español, donde obviamente tenga negrilla o tenga negrilla, nosotros leemos diferencia, tal cual, siempre. Pero a diferencia de grafía, en unos casos con negrilla y otros sin negrilla, solo se puede ver al ver la grafía. En algunas otras traducciones se ha usado la Z o la S, creo, diferencia, ¿no? Que casi no, en la expresión hablada no se nota si escribo con C o con S, solo sería en la grafía. Creo que sería una traducción más adecuada. Bien. ¿Qué implica, pues, dice la diferencia, si somos consecuentes o la diferencia? Si somos consecuentes con esta idea de relaciones diferenciales, y estaba en Saussure, y no la reprimimos, sino le sacamos todas las consecuencias. Primero, el sentido que es claro, que es la idea de diferir como distinción, como diferente, ¿no? O sea, el hecho de que finalmente lo que sea padre solo se puede dar a partir de su diferenciación con madre, con hijos, con la distinción, o sea, la especificidad de a partir de la distinción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de diferencia tiene valor, pero también tiene otro valor, que es la idea de diferir, diferencia como diferimiento, como rodeo, como demora, como postergación. Y lo que dice, y esto es lo que voy a explicar ahorita, es que el primer valor es condición de posibilidad de la estructura, ¿no? La idea de diferir como distinción, como diferente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto con Saussure muy rápidamente que cada término solo adquiere un valor, un sentido por sus relaciones diferenciales con los otros, por su distinción respecto a los otros. Entonces, la condición del sentido, ¿no? Es justamente la diferencia en el primer sentido del término, como distinción, como diferente, como diferencialidad, ¿no? Pero ese sentido es inseparable del segundo valor, que es condición de la imposibilidad de la estructura, ¿no? Ya que no permite la simultaneidad y por tanto la saturación. Explico. A ver, ahí tienen unos circulitos A, B, C, D. A ver, les voy a tratar de explicar de la manera más rápida y sencilla y clara posible. Me interrumpen si no queda claro. Por ejemplo, les decía, y ya les he dicho esto varias veces en lo que van de estos minutos, para dar cuenta del sentido de A, ¿no? Hablamos del término padre,
tengo que ver su relación con el otro término, digamos con el término B. De ahí viene, ¿no? Lo que es depende de su diferenciación con otros términos. Se define no positivamente, sino negativamente por el concurso de lo que lo rodea. Entonces, mínimo tengo que ir a B. Pero a la vez B no se define por lo que es en sí mismo, sino por la relación diferencial con A, pero también con C. Entonces voy a C. Pero C igual, no se define por sí y para sí, sino por relaciones diferenciales. Entonces tengo que ir a D. Y esto podría proseguir al infinito. Y eso implica que la diferencia implica pues el diferimiento, el rodeo, la demora, ¿no? Y esto me puede demorar, postergar el hallar el sentido. Les doy un ejemplito que me robó de unos psicoanalistas que son Laplanche y Pontalis, que es el famoso ejemplo del vértigo del diccionario. Wow, no me acuerdo cómo le llaman. A ver, imagínense, para entender un poco esto, eh, que ustedes no hablan español y vienen a mí a preguntarme el significado de una palabra, ¿no? Digamos, de padre. Y yo de manera medio malévola les digo, ¿saben qué? Toda la lengua está en estos 20, no sé cuántos tomos, 20 tomos del diccionario completo de la Real Academia de Lengua Española. Entonces ahí busca padre y ahí vas a encontrar, ¿no? Ojo, soy bien malo ahí porque ustedes hablan otra lengua, no hablan español, yo les estoy dando solo el diccionario de la Real Academia de Lengua Española. Van, todo inocentes, y van a buscar el significado del significante padre, ¿no? Van a la P, encuentran el significante padre. ¿Qué van a encontrar ahí? ¿El sentido así iluminándose? Pues no, van a encontrar otros significantes. Dirá pues persona que tiene hijos, ¿no? No sé. Pero ustedes no saben ni lo que es persona, ni lo que es qué, ni lo que es tiene, ni lo que es hijos. Entonces, lo primero que harán, ya que están en la P, buscan persona, está más abajito. Y luego buscan hijo. ¿Pero qué van a encontrar ahí? Más significantes, además en español, que no saben qué son, o sea, van a ir a persona, y no sé cuál es la definición de persona, de sujeto, no sé qué irán a hijos, descendencia, irán luego a descendencia, y así pueden estar hasta infinito, y nunca van a saber lo que es padre, porque lo que van a ir es la remisión de un significante, otro significante y a otro significante, ¿no? Ese es el diferimiento, y eso es la imposibilidad del sentido, si se dan cuenta, ¿no? La diferencia al mismo tiempo es posibilidad del sentido, pero a veces implica esta postergación, esta demora, este diferimiento que hace imposible el sentido. ¿Por qué es imposible la estructura? Hace imposible lo que dice ahí la simultaneidad y la saturación. ¿Por qué? Porque una estructura, una totalidad solidaria, ¿no? En la medida que determina el sentido de sus términos por justamente por las relaciones diferenciales, implica pues que tenemos que tener toda la totalidad, ¿no? Porque si alguna parte de la totalidad está ausente, quiere decir que algunas relaciones diferenciales van a estar ausentes y por ende algunas determinaciones van a quedar, entre, valga el sentido parágrafo, van a quedar indeterminadas, en realidad va a haber indeterminación. Es como cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones que resolvían en colegio, en secundaria, ¿no? Tienen un sistema de ecuaciones, digamos, con tres incógnitas, tienen que tener tres ecuaciones. Si se desborra la ecuación, no van a poder determinar ninguna de las variables. Ustedes hacían eso en matemáticas, ¿no? Va a haber indeterminación en el sistema, ¿no? Lo mismo en una totalidad solidaria. Si tiene una totalidad donde todos los elementos se terminan por sus relaciones diferenciales y borro algunos términos de esa totalidad solidaria, esa incógnita va a contagiar al conjunto de la totalidad y por eso no voy a poder determinar la totalidad en su conjunto. Por eso un principio del estructuralismo era que para determinar el sentido se necesita la simultaneidad de la estructura, es decir, la simultaneidad de todos los elementos de la estructura, es decir, que todos los elementos de la estructura estén presentes, pues. Estamos viendo ahorita de la mano de Derrida que la diferencia implica postergación, implica diferimiento y por ende rompe con la simultaneidad. Y si no tenemos la simultaneidad de la estructura, que es lo mismo que decir tener la totalidad, no hay sentido. Entonces ahí se abre la pregunta. Si la diferencia es la condición de posibilidad del sentido, pero a la vez implica este diferimiento, eso quiere decir que también es la condición de imposibilidad del sentido. Entonces, finalmente, ¿cómo se da el sentido? Pues, y es ahí donde entra, bueno, entra de realidad, pero entra, ya vamos a empezar a avanzar hacia el claro.
Y ahora centramos a Ernesto Laclau. ¿Qué es lo que necesita pensar? No sé por qué está pasando tan lentas las láminas. Ahora sí, por fin. ¿Qué se necesita pensar entonces? ¿Cómo limitar el diferimiento? ¿Cómo constituir los límites de la estructura? Porque solo una estructura con límites posibilita, pues, la simultaneidad de la estructura, que todos los elementos, solo, o dicho de otra forma, toda totalidad y por ende toda estructura, todo sistema, para ser un sistema como tal, necesita límites. Si no tiene límites, no es pues una totalidad cerrada, implica delimitación, ¿no? Si no estaría abierta al infinito y siempre sentiríamos que algo nos excede. En ese sentido, el problema del sentido a partir de la problemática de la diferencia es la constitución de límites. Y eso es lo que va a pensar la Clau. Porque, ojo, la Clau está pensando finalmente cómo se instituye lo social y lo social es sentido, cómo se instituye la significación. Y es ahí que la Clau, igual retomando algunos elementos del estructuralismo y debates por ahí, pero ya en con su propia elaboración, desarrolla este tema de los significantes vacíos, ¿no? Para pensar justamente la constitución de límites. Esta argumentación la tienen en ese ensayo cortito que les he mencionado ya varias veces de por qué los significantes vacíos son importantes para la política. Es un ensayo corto, muy corto, pero muy denso. Entonces vamos a ir un poco con calma. A ver, entonces estamos diciendo que un significante vacío, en primer lugar, es algo que no tiene sentido. En sentido estricto no puede existir un significante vacío. Pero bueno, la Clau acuña esto justamente para mostrar ese sinsentido, entre comillas, ¿no? Y en general, esto valga la aclaración, la Clau sobre todo lo que va a hablar es de significantes tendencialmente vacíos. En sentido estricto, un significante puramente vacío, totalmente vacío, sería ruido. Y en ese sentido ni siquiera llegaría a ser un significante. Pero bueno, la expresión sirve para visibilizar varias cosas. Y dice, un significante vacío solo puede surgir si la significación en cuanto tal está habitada por una imposibilidad estructural. Y hemos visto esa imposibilidad estructural con la diferencia. La significación, que es posible a partir de la diferencia, implica pues el diferimiento, por tanto su imposibilidad. En ese sentido, pensar los límites requiere pensar algo que contenga esa imposibilidad. Y eso no puede hacerse de una manera sencilla y transparente, o sea, implica algo que es que la Clau piensa a partir de la noción de significante vacío. Vayamos desarrollando este argumento. La Clau justamente está consciente de la idea de que todos constituyen un sistema de diferencias, lo cual explica en la primera lámina. Es decir, que las identidades lingüísticas, como ya hemos visto, son puramente relacionales, ¿no? Por tanto, como son puramente relacionales, se necesita o existe la necesidad de constituir la totalidad del sistema, ¿no? Porque como hemos visto, si no hay la totalidad del sistema y nos falta una parte del sistema, hay un contagio de indeterminación al conjunto y por ende no vamos a poder dar el sentido de ninguna identidad lingüística, bueno, en general de ninguna identidad. Si todo es racional y faltan términos de la relación, si la relación es constitutiva y nos faltan elementos de las relaciones o relaciones, por ende no podemos constituir sentido. Por ende, la idea de que todo se constituye en un sistema de diferencias implica pues que tenemos que tener el sistema. Y tener el sistema es tener la totalidad del sistema. Porque si no tuviéramos la totalidad del sistema, no tendríamos la identidad de ninguno de los términos del sistema. Entonces, un principio es la necesidad de la totalidad. Pero, como hemos visto, la totalidad no se deriva de diferencia. Lo que tenemos es diferencia. La diferencia en ningún momento nos dice que así se constituye la totalidad. Más bien, la socava, diferencia y su diferimiento rompe con la idea de totalidad. Pero si a la vez necesitamos de la totalidad para constituir significación, la pregunta es, pues, ¿cómo se constituye la totalidad? No podemos presuponerla. No puede ser un supuesto.
Y la clave más bien dice, tenemos que pensar, analizar cómo es posible la totalidad entonces. ¿Cómo es posible entonces el sistema? Y una primera respuesta evidente que da la clave es que la posibilidad del sistema es equivalente a la posibilidad de sus límites. Entonces, para que exista una totalidad, para que exista sistema, tienen que constituirse límites. Entonces, la pregunta aquí es, entonces, ¿cómo estudian los límites? Entonces, ha pasado a ser una pregunta por los límites. Y eso es lo que se vuelve clave. Bien, entonces ya está instaurada la problemática a la cual va a ser la clave, ¿no? Luego van a ver, estoy avanzando lento, aquí luego el tema de los límites a ver, está estrechamente relacionado al tema de la ideología. El tema del significante vacío está estrechamente relacionado al tema de ideología, como vas a ver más adelante. Bien, hasta aquí espero que esté claro. Sé que es un poco densa la argumentación, pero estoy tratando de ir paso. Hemos partido de la relacionalidad, la idea de sistema, de que eso implica la idea de totalidad solidaria, que eso implica que todo término se constituye de las relaciones diferenciales, eso implica que las relaciones diferenciales son constitutivas, eso implica que lo fundamental es la diferencia, y la diferencia hemos visto que implica diferencialidad, distinción, pero también diferimiento, y que eso a la vez es lo que imposibilita el sistema, por ende que hay una imposibilidad estructural, ¿no? Y que a la vez, pero hay que pensar entonces cómo se constituye el sistema, y eso implica pensar cómo se constituyen los límites. Avancemos con este tema de los límites. Bien. Entonces, aquí la Clau ya articula la siguiente idea, ¿no? Articula la idea de que los límites de un sistema, que es lo que estamos buscando, de un sistema de significación, no pueden ser ellos mismos significados como tales. Porque si los límites fueran ellos mismos significados, ¿no? En realidad no serían límites del sistema, sino serían parte interna del sistema. Por ejemplo, a ver, ahí tienen una mallita, ¿no? Bueno, ahorita va a pasar la lámina, entonces olvídalo. Está con rezago, no sé por qué. Pero bueno, ¿qué es la idea que quiero expresarles? La siguiente. A ver, si todo se define por relaciones diferenciales, ¿no? Si yo tengo, digamos, un sistema de relaciones diferenciales, ¿no? Y luego digo que lo que está fuera del sistema, ¿qué es? Es algo que mantiene con el sistema, ¿qué tipo de relación? Es algo que obviamente si está fuera, podríamos decir, es diferente del sistema. Pero si es diferente del sistema, ¿qué tipo de relación tiene con el sistema? Tiene como relación una relación diferencial. Pero si lo que define el sistema es ser un conjunto de relaciones diferenciales y aquello que está fuera del sistema tiene con el sistema una relación diferencial, entonces, ¿está fuera o está dentro del sistema? Está dentro, pues. Porque aquello que define ese supuesto afuera es una relación diferencial. Y si el sistema es el conjunto de relaciones diferenciales, en realidad ese afuera no está afuera, está dentro. Entonces, no podemos pensar los límites que constituyen finalmente el afuera como algo que funciona bajo relaciones diferenciales. Eso implica que los límites, la idea que les decía, que los límites de un sistema de significación no pueden ser los mismos significados, es decir, constituidos bajo relaciones diferenciales. Porque si lo fueran, lo que les decía, serían parte interna del sistema y no serían en sentido estricto límites, serían solo límites. Entonces, ¿qué característica tiene que tener el límite, el verdadero límite o un límite efectivo de un sistema de significación? Para que algo sea un límite del sistema de significación, ese límite puede presentarse como interrupción del proceso de significación mismo. Solo algo que interrumpe el proceso de significación puede plantearse pues como, entre comillas, más allá del sistema de significación, como un límite auténtico del sistema de significación. Entonces ustedes ya pueden ir viendo, avisorando, por qué la clave mete esta idea en principio enigmática del significante vacío. Porque un poco esto ya implica la interrupción del proceso de significación. Un significante vacío
implica pues algo sin significado, ¿no? Ya pueden, como les visorar por qué mete eso la clave. Entonces, ya hemos avanzado. Entonces, pensar los límites de un significante de un sistema de significación es algo muy complejo, porque implica pensar la interrupción del proceso de significación. Entonces, una vez más, llegamos a esta afirmación paradójica, al buen estilo derridiano, pero esta vez de la mano de Laclau, de que la condición de posibilidad de un sistema de significación, ¿cuál es? Son los límites. Pero los límites a la vez es la interrupción del sistema de significación, por lo tanto, es al mismo tiempo condición de imposibilidad. Esto tiene varias consecuencias, entre ellas que ninguna totalidad, que implica límites, pero por ende también implica esta condición de imposibilidad, ninguna totalidad puede ser esencial, siempre son inestables, siempre están en tensión, siempre están lidiando con su posibilidad y su imposibilidad. Eso implica una inestabilidad constitutiva, que tiene que ver mucho con la idea de política, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, queda a la conclusión que llegan, que es en realidad con la que he partido en esta lámina, es que para que los límites no sean una diferencia más, y por ende no sean parte en realidad del sistema, y por ende sean sin límites, para que no sean una diferencia, y por tanto, como digo, no sean parte interna del sistema, entonces deben ser pensados como interrupción, hemos dicho. Y eso implica cómo se piensa la interrupción, implica el problema de cómo se piensa la interrupción, ¿no? Y la interrupción del proceso de significación no puede venir pues de una afuera sustancial, porque una vez más estaríamos ante el problema de que ese afuera sería simplemente algo que es diferente al sistema, por ende sería una diferencia más, definido por una relación diferencial y sería parte del sistema. Entonces, ¿cómo pensamos la interrupción? Y la forma en que la cloud nos permite o nos lleva a pensar interrupción y por ende la constitución de límites es mediante un acto de exclusión. Por eso dice, vuelvo a leer, para que los límites no sean una diferencia y por tanto no sean parte interna del sistema, deben ser pensados como exclusión. Hay un acto de exclusión que es constitutivo de los límites. ¿Qué es la exclusión? La exclusión es aquello que aparece como negación de lo que está del lado interno del límite. Es decir, hay cierto momento en que se produce una frontera, ¿no? Se produce, ojo, no se presupone, se constituye una frontera, un límite, por un acto de exclusión, se arroja algo. Uno trata más bien de pensar algo no solo como una diferencia, sino como una amenaza absoluta. Y es a partir de pensar algo como una amenaza absoluta que se genera los bordes del sistema, los límites del sistema. Pero ojo, esa amenaza no es algo que existe como amenaza esencial, no, es algo que se produce en el acto mismo de exclusión. Entonces ahí ya, ¿hacia dónde nos está dando toda esta cuestión? A pensar cómo se da exclusión, cómo se produce aquello que aparece como negación del lado interno del límite, cómo se produce eso, sin que haya una diferencia más. En ese sentido es una exclusión radical, como vamos a ver a continuación. Fíjense que la problemática del límite es hipercompleja, ¿no? Es hipercompleja. Implica entonces pensar la exclusión. ¿Cómo pensamos entonces la exclusión? Estoy tratando de que veamos la clave paso por paso. Hemos partido por la idea del sistema, hemos ido a la idea de diferencia, hemos ido a la idea de diferencia, hemos ido a la idea de imposibilidad, y por ende hemos ido a la idea de necesidad otra vez de pensar el sistema. Eso implica pensar los límites, y los límites implica pensar la exclusión. La exclusión. Pensemos la exclusión, esta exclusión de la que nos habla la clave. Dice, la exclusión es un acto que funde el sistema. ¿Por qué funde el sistema? Porque es lo que lo limita, lo que produce límites. Por tanto, la exclusión como sí misma no tiene un acto positivo, no se define por lo que es. Es un acto negativo, radicalmente negativo, productor de límites. Como les digo, es aquello que se arroja, ¿no? Yo alguna vez he pensado esto y elaborado en mis propios desarrollos, usando a Kristeva bajo la idea de lo abyecto. La clave no usa esa expresión, así que no meto eso, pero es un poco la idea de aquello que se
asume como que nos niega radicalmente, que amenaza nuestra existencia o lo que sea, y ¡pum! Es lo que asumimos como externo al sistema. Veamos ese movimiento de la exclusión, que tiene que ver con la producción del límite. El límite, ¿no?, a partir de esa exclusión que funda el sistema, o en el acto de esa exclusión que funda el sistema, mejor dicho, introduce una ambivalencia esencial en el interior del sistema de diferencias. Veamos cuál es esa ambivalencia esencial. Y aquí vamos a ir arribando a unas categorías que a ustedes les debe ser muy familiar de lo que han visto de la clave, o de lo que han escuchado tal vez de la clave anteriormente. Dice, por un lado, presten atención a esto por favor, por un lado, cada elemento del sistema solo tiene una identidad, dice, en la medida en que es diferente de los otros. Eso ya lo hemos visto con claridad, lo hemos asentado, creo que eso está claro, ¿no? La identidad de cada elemento del sistema está dada por su relación diferencial con los otros, ¿no? Porque es diferente de los otros. Pero, como hemos visto, esa sola diferencia no permite constituir el sistema, que implica constituir límites. Por ende, si nos quedamos solo en eso, lo que hay es indeterminación, porque lo que va a haber es diferimientos, es decir, vamos a ir de diferencia en diferencia y nunca vamos a dar cuenta de la identidad de los elementos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es constituir el sistema, y para eso es que requerimos límites. Entonces, los límites implican esto, pero por otro lado, y este es el punto clave, ahora si presten más atención aún, todas las identidades son equivalentes en medida en que pertenecen al lado interno de la frontera de exclusión. ¿Qué es esto? Hemos generado, por el acto de exclusión, algo es arrojar a los bordes, algo que nos niega, que nos amenaza. Y en ese sentido, podemos entre nosotros trazar una equivalencia en la medida en que todos nos sentimos, por decirlo de alguna forma, amenazados por esa cosa que nos ha excluido, aunque incluso hemos creado en el acto de la exclusión, ¿no? Nos sentimos amenazados. Compartimos esa amenaza, somos equivalentes. Y eso implica que somos equivalentes en tanto somos parte del sistema. Todos somos parte del sistema, es una equivalencia, ¿no? Pero a la vez somos diferentes entre sí. La especificidad de lo que sea X está dada por su diferencia con Y, pero X y Y, ¿qué comparten? Son equivalentes en tanto partes del mismo sistema. Entonces, cada elemento está dividido. Tiene por un lado X, por ejemplo, tiene por un lado su diferencia con Y, tiene su contenido diferencial, pero por otro lado equivalente a Y en la medida que son parte del sistema, viven la misma amenaza, por decirlo, son parte de la, pertenecen al lado interno de la frontera de exclusión, y en ese sentido son equivalentes. Entonces, cada término del sistema está esencialmente dividido, bueno, no esencialmente, está dividido. Por un lado es su contenido diferencial que lo permite distinguir y hacer que X no sea idéntico a Y, pero por otro lado tiene un contenido equivalencial que hace que X sí sea equivalente a Y. El primero es su diferencialidad, que está dado por las relaciones diferenciales, bla, 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 pero el otro lado está dado por su equivalencia con Y. ¿De dónde viene la equivalencia con Y? Es el límite, pues el límite, la frontera de exclusión que hace que todos estos elementos compartan el ser parte del sistema en tanto que están del lado interno de la frontera de exclusión, es decir, en la medida en que todos son equivalentes, entonces se sienten, se viven amenazados por aquello que es excluido. Entonces, esa ambivalencia esencial es la que se ha introducido o que el límite introduce necesariamente al interior del sistema diferente. Por tanto, a partir del límite necesariamente hace que la identidad de cada elemento del sistema parezca constitutivamente dividida. Es decir, que contenga su diferencia y a la vez su equivalencia. Pero a la vez la equivalencia, cancelación de la diferencia. Entonces, la identidad de cada elemento del sistema vive una tensión. Hay una tensión, está escindido. Pero eso ¿de dónde viene? De la necesidad de límites, es decir, la propia condición de posibilidad del sistema aplicada a su condición de imposibilidad lleva a la constitución y a la necesidad de pensar la constitución del límite, pero a la vez esta constitución del límite se introduce en cada elemento del sistema esta tensión. El hecho de que cada elemento del sistema lleva en sí su diferencia, pero a la vez la cancelación de esa diferencia, es decir, su equivalencia. ¿Y qué es finalmente equivalencia o qué implica esta equivalencia? Implica que el componente equivalencial
o mejor dicho, el componente equivalencia implica un vaciamiento de la significación. Y ahí como pueden ver cómo esto nos lleva a la noción de significante vacío. A ver, ¿por qué implica un vaciamiento de la significación esta equivalencia? A ver, voy a tratar de darles un ejemplito político, ya estamos en eso. A ver, piensen en lo que ocurrió en octubre del 2003. Un poco les doy este ejemplo porque en más de una ocasión ha sido leído a partir de la CLAO, algunos conceptos de la CLAO. En cierto momento, lo que había era una serie de demandas aisladas, ¿no ves? O sea, había la huelga, creo que en la radio San Gabriel, ya no me acuerdo donde estaba Pequín, bueno, y varios dirigentes, el arresto de Guam, si mal no recuerdo, había creo unas demandas por temas de impuestos en el Alto, o sea, había una serie de demandas aisladas, ¿no? Había el tema de, igual, temas salarios, no sé qué cosas de pensiones con la COP, bueno, en general había una serie de demandas aisladas, diferenciales, entonces ahí primaba la diferencialidad, no había nada que permita decir que la solicitud en el vuelo por la liberación de Guampo no compartía nada con la solicitud, no sé, que era de la Central Obrera por el tema de pensiones. O sea, no había ningún vínculo con la solicitud por el tema impositivo en el Alto, cosas así. Eran cosas aisladas, mantenían su identidad por la diferencia, ¿no? La diferencialidad, etc. Pero llega un momento en que empieza a constituir una frontera de exclusión. Es decir, por ejemplo, empieza a asumir que todos los neoliberales lo único que hacen es destruir Bolivia, por ejemplo, ¿no? Esta es claramente la gestación de una frontera de exclusión y en cierto momento, cuando queda el rumor de que el gas iba a ir por Chile, renacen ciertos sentimientos nacionalistas y claro, se vive a Chile como aquello que además nos niega y todos estos vendepatrias, no sé, liberales, los que representan toda nuestra historia de nación de nuestros recursos naturales y bla, 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 bla. Y se genera una frontera de exclusión. Y en ese sentido, lo que eran demandas aisladas se empiezan a articular bajo relaciones equivalenciales. ¿Por qué? Porque se genera una frontera de exclusión, ¿no? Que es la idea de esos liberales vende patria, por decir que encima venden por el aliado y por el enemigo histórico Chile. Estoy simplificando, solo para efectos de ejemplo simplemente. ¿No? Aparecen como aquello que nos niega, como la amenaza absoluta, que niega la existencia de Bolivia, ya no solo del UTB, ya no solo de la COP, sino de Bolivia. Y en ese sentido, tanto las demandas de la FISUTCB, tanto las demandas de la COP, las demandas de la FECUBE del Alto, no sé, de los regantes, etcétera, se vuelven equivalentes. Pero para volverse, esa equivalencia implica pues la cancelación en parte de su diferencia, o sea, ya no pueden permanecer como diferentes. Y en ese sentido sus propias demandas un poco migran. Para ser equivalentes, un poco tienen que vaciar su sentido específico. Es decir, por ejemplo, ya la CEDUTV no puede solo quedarse en la solicitud de liberación de Wampu. O sea, hay algo más, quieren algo más grande, ¿no? No sé, que se vayan todos, por decir algo. Igual, la COP no puede quedarse en la especificidad de pedir un incremento de X porcentaje en la cotización o que se restituya algún fondo de pensiones, no. Igual, que se vayan todos. La FEJUVE no puede estar simplemente disputando que se reduzca o se anule un impuesto específico a, no sé, a bienes inmuebles, sino, no, que se vayan todos. Y el que se vayan todos, estoy dando un ejemplo, bueno, no se dijo el que se vayan todos, ¿no? Se presenta pues, como algo medio, como un significante vacío. ¿Qué es específicamente que se vayan todos? ¿No? Pero justamente es el hecho de que medio que no significa mucho, por decirlo de alguna forma, lo que permite que las diversas demandas se articulen, que más allá de su especificidad, justamente entren en relaciones equivalenciales como parte de una misma petición, por decirlo de alguna forma, el que se vayan todos, ¿no? Y obviamente esos todos son los que están del otro lado de
de la frontera de exclusión, los que se asume como la amenaza, los liberales, los políticos tradicionales, no sé, los partidos tradicionales, lo que se llamaba partidos tradicionales, etcétera, ¿no? Ese es, digamos, la posibilidad de constitución que claramente ejemplifica la constitución de una frontera, y la articulación de equivalencias implica el vaciamiento de la especificidad de significación y finalmente la constitución de un significante vacío, ¿no? Para entender esto, volvamos otra vez a la idea de exclusión. La idea de exclusión, dice, es constituida como pura negatividad, ¿no? La exclusión es constituida como pura negatividad, como pura amenaza, ¿no? Estos malditos vendepatrias es la pura amenaza. Puedes ponerle apellido a los vendepatrias, puedes decir, no sé, pues es Goni, es Tuto, no sé qué, a quiénes se les achacaba esa vez, creo que todos ellos, pero, o sea, no importa ahí que, quién es en específico Tuto, Goni, no nos importa su biografía, nada. O sea, es simplemente pura amenaza, o sea, es simplemente un nombre que se le pone a una amenaza absoluta, ¿no? Están amenazando la existencia de Bolivia porque nos están llevando a una crisis que nos va a destruir a todos, ¿no? Esa es la exclusión, se constituye como pura negatividad, como pura amenaza. Y en ese sentido también es algo, es como un significante vacío, o sea, Goni no representaba pues X persona que en su momento había sido ministro de Economía en los 80 y que en los, no sé, en los 60 se dedicaba al cine y no sé qué, no. O sea, lo que representaba Goni era la pura amenaza. No, ni siquiera necesitabas saber ni verlo físicamente para saber qué era eso. Representaba una palabra de la pura amenaza. O los partidos tradicionales, o sea, no importaba su especificidad y su diferencialidad, no, era la pura amenaza. Esa claramente es la gestación de una frontera antagónica o de una exclusión constituida como pura negatividad, ¿no? Ahora bien, para representar la exclusión, dice la Clau, el carácter diferencial de las unidades debe ser subvertido, es decir, claro, o sea, ya no importa pues la diferencia entre Tuto, Goni, no sé quién estaban esas, Manfred, Elmir, NFR, LMNR, no, las diferencias son subvertidas, o sea, todas son como metidas en una bolsa, se vacían de su significación particular, de su diferencialidad, y más bien hay un vaciamiento, y son simplemente el mal, digamos, son el mal, representan lo malo, representan el mal, representan la amenaza. Por eso el carácter diferencial de las unidades es subvertido. Ello implica que los significantes se vacían de todo vínculo con significados particulares. O sea, el MNR ya no representa su historia, el MIR tampoco, sino, y su diferencialidad o el ADN o lo que sea, sino ya han sido vaciados de su particularidad. Son, como les digo, la pura amenaza. Y eso es un significante vacío, pues, ¿no? Y lo mismo ocurre del otro lado. Aquí ya no importa la especificidad, como les decía, de la CSUCB, de los regantes, de la FEJUVE, sino ellos ya representan de alguna manera la idea de una plenitud, es decir, el que se vayan todos para, por ejemplo, producir la nacionalización, y la nacionalización ya ni siquiera pensada pues, como una medida específica, técnica, que obviamente implica pasos y procedimientos, sino como la panacea, pues, ¿no? Una sociedad nacionalizada, la nación otra vez, pum, en escena, o la plurinación, bueno, eso ya lo podemos discutir luego, ¿no? Entonces ya representan eso, en ese sentido, entonces la COP ya no representa simplemente la Central Obrera Boliviana y por ende la representación de los obreros, que implica además ciertos sindicatos y gremios adscritos muy específicos, no, representa los intereses de la nación. La CSUCB ya no implica simplemente la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos que se funda en X momento después de conseguir autonomía del pacto militar campesino. No, no, no. Y que además tiene X, Z, Y afiliados y tiene ciertas normas y tiene ciertos estatutos. No. La CSUTV pasa a representar los intereses de la nación. La FEJUVE igual no representa determinados barrios que además están en conflicto con otros, bla, bla, bla. No. Representa los intereses de la nación. Se están vaciando de su particularidad, ¿no? Y esa idea de los intereses de la nación es lo que permite generar la cancelación de las diferencias y es un significante vacío. Entonces, un significante asume la función de representar la pura amenaza, ¿no? Por ejemplo, neoliberalismo, ¿no? O no sé, pues, o sí, creo que era neoliberalismo, o vendepatrias, no sé. Y la otra, la plenitud del sistema, no sé, pues nacionalización. En todo caso, la plenitud del sistema es un objeto imposible, bueno, eso lo vamos a discutir más adelante. Ahorita quiero mostrarles cómo justamente es el significante vacío lo que permite constituir la frontera de exclusión. O sea, finalmente es algo que carece de sentido y por eso permite que los otros elementos
se sientan como parte del mismo sistema, es decir, finalmente que se ve FEJUVE, regantes, no sé, jubilados, y etcétera, una larga cadena que tenían muchas diferencias y por ahí ni se hablarían en la calle, no sé, terminen articulados como parte del sistema, ¿no? Como algo equivalente. Y eso implica que pugnen por algo que es un significante vacío, la nacionalización, en el fondo, ¿qué es? O luego otro ejemplo, la descolonización. ¿Qué es la descolonización? ¿Es X y es Z? No, o sea, de hecho, cuando empiezas a definir la descolonización, la cadena equivalencial se empieza a fracturar, porque muchos no se van a sentir identificados con eso. Pero justamente la posibilidad de articular una cadena equivalencial amplia requiere, pues, un significante vacío. La descolonización es un significante tendencialmente vacío, pues, que más bien su potencia articuladora radica en eso, en que era o es un significante tendencialmente vacío. Democracia, igual. Pero cuando le empiezas a dotar de particularidad a eso, por ejemplo, a democracia, es no, democracia es elección cada 5 años, tienes que participar mediante sistema de partidos y punto. Y rotación de no sé qué, listo. Muchos van a decir, no, pues eso no es democracia, o sea, yo no he luchado por la democracia para que 6 partidos monopolicen la representación y para que votemos cada 5 años y no hay ningún control. No, pero si en cierto momento democracia se plantea simplemente como esa plenitud que nos permite salir de lo que era la dictadura y la bota militar, ahí muchos se suman a la lucha y son equivalentes, y ahí tienes a obreros, campesinos, clases medias, etcétera, o sea, un montón de intelectuales, un montón de gente articulándose en función y en aras de la democracia que todos queremos. Pero justamente esa potencia radica en que la democracia se haya vaciado de significado. Entonces, es solo la dimensión de equivalencia hasta el punto que su carácter diferencial es casi anulado, que el sistema puede significarse a sí mismo como totalidad. Es decir, es ese vaciamiento el que permite hacer a varias cosas parte de un sistema, el que permite constituir los límites del sistema. Esa exclusión que genera un significante vacío que representa la pura amenaza y otro que representa la plenitud del sistema, ¿no? Y ahí viene, y con esto voy cerrando la sesión de hoy día, por ejemplo, entre otras cosas, como pueden ver ahí abajo, en los dibujitos, la idea de significante flotante, por ejemplo. En ciertos momentos la frontera no está tan marcada, no está tan asentada, y puede haber que un significante vacío esté, en realidad no sea vacío, sino esté flotando entre diversas articulaciones. Por ejemplo, democracia, que en cierto momento se trataba de articular la idea de movimientos sociales, amplia participación ciudadana, disputa de lo público. Y por otro lado, más bien se asentaba a democracia procedimental representativa, voto universal, voto secreto. Entonces ahí puede haber una disputa y ese significante se vuelve flotante, ¿no? Y la flotación, a la cual vamos a volver más adelante, ¿no? Ahorita lo que quería sentar era la problemática de partida, ¿no? La problemática de partida que tiene que ver con justamente cómo se produce el sistema. Y eso implica la producción de significantes vacíos, y eso implica la producción de una exclusión radical, y eso implica la producción de equivalencias, y por ende que cada elemento del sistema esté constitutivamente escindido entre su componente equivalencial, aquello que lo hace parte del sistema, y su componente diferencial, porque finalmente mantienen su especificidad, no es que se borra y todo se vuelve una masa homogénea informe, no, hay especificidad y diferencialidad, pero para que esa diferencialidad quiera sentido tiene que haber sistema, para que haya sistema tiene que haber límites, para que haya límites tiene que producir significante vacío y eso implica la introducción de equivalencialidad entre los elementos del sistema. De ahí que hay esa tensión al interior de cada elemento del sistema entre su diferencialidad y su equivalencialidad, ¿no? Las cadenas equivalenciales, todo eso. Todo esto, y con esto voy a cerrar la clase de hoy día, implica pues la precariedad del sistema, ¿no? Dice, el ser o sistematicidad del sistema, que es representado a través de significantes vacíos, es constitutivamente inalcanzable porque es siempre el resultado de un compromiso inestable entre equivalencia y diferencia, ¿no? Siempre va a haber esa tensión. Puede que en ciertos momentos más bien empiece otra vez a primar la diferencia y que quiebre, pues, que se sobreponga al contenido equivalencial y se rompa la cadena equivalencial. Y eso implica que un poco se va eh, desestructurar los límites del sistema, se vuelven ambiguos. Entonces, el ser del sistema siempre es, pues, ambiguo, siempre es inestable. En ese sentido, todo sistema significativo, esto hay que tener muy en cuenta, está estructurado en torno a un lugar vacío, que resulta de la imposibilidad de producir un objeto que es, sin embargo, requerido por la sistematicidad del sistema. ¿Qué es ese objeto?
la plenitud del sistema, pero la plenitud siempre es imposible, o sea, ¿por qué? Hemos visto, entre otras cosas, que la diferencia que hace posible las identidades del sistema es aquello que hace imposible también el sistema, ¿no? Por la diferencialidad. No hay la totalidad, no podemos presuponer la totalidad. La totalidad se constituye a partir de un significante vacío que implica tratar de constituir la plenitud del sistema, pero no existe la plenitud siempre está escindida o siempre está amenazada o siempre está eh, interrumpida o siempre está dislocada, por decirlo de alguna forma, por la diferencia. En ese sentido, no existe pues el paraíso, no existe la sociedad reconciliada, no existe la verdadera esencia de algo que por fin encontramos, no. En ese sentido, la única forma de constituir límites no es recurriendo a una esencia por fin hallada o alcanzada, sino a esta idea de significantes vacíos, ¿no? Entonces, la totalidad del sistema no es una nueva esencia, no debe ser pensada como una nueva esencia, como finalmente una totalidad hallada, sino es algo que se constituye de manera muy precaria porque el proceso de constitución de límites es complejo y difícil e implica además esta idea de la interrupción de la significación, aquello que además de hacer posible el sistema es imposible también muestra una condición de imposibilidad. Entonces, siempre se está, entre comillas, negociando entre esta condición de posibilidad y esta condición de imposibilidad, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que el significante que es vaciado a los efectos de asumir la función representativa de ese objeto imposible, la totalidad plena, que es un objeto imposible, no existe la totalidad plena, ¿no? Será siempre, pues, constitutivamente inadecuado. ¿Por qué? Esto más quiero explicar. ¿De dónde viene ese significante vacío que finalmente permite significar la plenitud del sistema? ¿De una esencia por fin hallada? ¿De Dios? No, tiene que venir finalmente del sistema mismo, de los elementos que están ahí. Es en ese sentido que en realidad un elemento del sistema, por ejemplo, la demanda de nacionalización, se eleva pues como si a significante vacío, vaciándose de su contenido específico, porque ojo, toda demanda de nacionalización implica una especificidad, implica una legalidad, implica una normatividad muy concreta, una normatividad implica además artículos, procedimientos, establecer porcentajes, es muy específico, ¿no? Pero cuando se eleva, se va vaciando de esa especificidad y se vuelve bandera, por decirlo de alguna forma, y todos queremos nacionalización, la nacionalización así vaciada de significado representa pues la plenitud y creemos que la nacionalización es la realización de la nación donde todos vamos a ser felices. No sabemos cómo ni por qué, pero bueno, así es, ¿no? Pero eso se hace a costa de haber vaciado la especificidad, ¿no? En ese sentido, siempre es un significante particular el que se ha ido vaciando hasta representar la plenitud. Por eso siempre es inadecuado, constitutivamente inadecuado, porque siempre es una particularidad que representa la totalidad, pero es una particularidad y por definición una particularidad no puede pues representar la totalidad. Entonces, es un movimiento siempre inadecuado, lo cual agrega una vez más o enfatiza esta idea de la precariedad del sistema. El sistema se constituye a partir de una inadecuación, una particularidad que ha pasado a representar la totalidad. Y por eso es inadecuado. El momento en que, digamos, se llegue y se ponga en marcha la nacionalización, para ponerla en marcha la nacionalización, pues tiene que volverse específica, tiene que volverse otra vez particular, concreta. Ya no puede representar la totalidad y por ende deja de funcionar como significante vacío y por ende las fronteras se diluyen y el sistema otra vez se tiene que reconstituir o no sé, ¿no? Entonces la relación entre el significante particular y la función de representación del ser del sistema siempre va a ser contingente, porque no hay nada que diga que necesariamente es la demanda de nacionalización la que tiene que representar el sistema. Podría haber sido otra, eso depende de la coyuntura. En su momento, luego fue la descolonización. Pero la descolonización, ¿qué es? O sea, es una demanda que tiene una historia específica, que todavía, que además, tal como nos llega, tiene una historia específica en el seno del movimiento catarista indianista, sobre todo en términos contemporáneos, que implicaba ciertas medidas, ciertos postulados, incluso diferencias internas, no es lo mismo lo que planteaban cataristas que lo que planteaban indianistas, pero en cierto momento se vacía de esas especificidades y representa la totalidad. Y pensamos que una sociedad descolonizada es el paraíso final. Pero para poder cumplir esa función de representar la totalidad, la plenitud para alcanzar, tiene que vaciarse de contenido. Pero una vez que un poco se triunfa y hay que ver cómo se ejecuta eso que llamamos descolonización, no puede mantenerse en ese nivel de significante vacío, entonces tiene que otra vez asumir particularidad.
Y ahí es donde unos van a decir, ah, no, para mí eso no es descolonización, ah, no, para mí tampoco, y se van a empezar a resquebrajar, y el cierre del sistema se empieza otra vez a volver inestable, y eso reabre la lucha política, por ejemplo. Entonces, esa es un poco la lógica que quería presentarles hoy día, que es un poco la base, para luego entrar desde la siguiente clase a ver otra vez el tema más específico de cadenas equivalenciales y ver hasta arribar al tema de la ideología. Entonces, hoy hemos visto un poco los fundamentos, ¿no? He tratado de presentarles paso a paso en la medida de lo posible. Es una argumentación compleja. Tienen que leer, compañeros, tienen esta vez sí, que es más difícil que Hartmut Rosa. Tienen que acompañar la lectura para que puedan hacer preguntas, tratar de aclarar en la medida también de mis posibilidades, de dialogar con ustedes, que ustedes también a partir de sus lecturas me aclaren cosas a mí. Entonces, esa es un poco la tarea que nos queda en estas otras dos sesiones. Bien, yo voy a dejar de compartir pantalla, o mejor la dejo por si quieren recurrir a algo ahí. Me callo 5 segundos. Si alguien tiene algo que decir, puede abrir micrófono, levantar la mano o directamente poner algo en el chat. Me callo unos segundos para darles ese espacio. Estoy atento. Profe. Adelante, Christopher. Sí, bueno, es realmente complejo, ¿no? Entender con estos conceptos lingüísticos. Eso del significante vacío, podríamos decir que es algo peligroso para el sistema o es algo que está ahí y siempre va a estar, digamos. Ya, empiezo por lo último. No es algo que siempre va a estar y está ahí, pero en realidad no es peligroso para el sistema en sentido estricto, porque en realidad es lo que hace posible al sistema. Sin significante vacío no hay sistema. ¿Por qué? Porque el significante vacío es parte del movimiento de constitución de la frontera de exclusión. La constitución de la frontera de exclusión es la constitución de límites y la condición de posibilidad del sistema es la constitución de límites. Por tanto, yendo al revés, el sistema requiere límites para ser sistema. Los límites para constituirse requieren al significante vacío. En ese sentido, sin significante vacío, no hay límites. Pero lo que muestra la CLAO es esto que acabo de decir, pero muestra que la única forma en realidad de constituir límites es a partir de este movimiento que él piensa a partir del significante vacío y muestra todas las tensiones que implica eso. Está mostrando que la constitución de límites es pues algo muy complejo, pero además que implica la introducción de tensiones, o sea, los límites son constitutivamente tensos, por definición, e inestables. Por ende, el sistema es constitutivamente tenso e inestable. Esa es la idea, o sea, ver justamente que para un poco abreviar pasos, que la condición de posibilidad del sistema radica en la producción de significantes vacíos y que no puede existir sistema sin significantes vacíos, y viendo qué es un significante vacío, esto muestra pues que el sistema siempre es inestable, siempre es inestable, es contingente. Esa es un poco la conclusión. Pero ahí hay que perder de vista, no hay que perder de vista que el sistema es posible gracias al significante vacío. Y vinculando a la idea de amenaza, que tal vez por ahí también iba tu consulta, es el hecho de que el límite se produce a partir de una exclusión radical, ¿no? Que implica la producción de significante vacío, e implica la producción de una amenaza, o sea, de una idea de amenaza, si ustedes quieren, lo podemos plantear así. Porque es solo a partir de algo que excluimos como aquello que nos amenaza que el sistema es posible. En ese sentido, la propia idea de amenaza, ¿no? Bajo este tipo de concepciones, es condición de posibilidad del sistema. Entonces, fíjense que realmente el sistema está, pues, es posible gracias a mucha tensión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por eso es inestable. Por eso también es histórico. Por eso también es transformable. Por eso también la lucha política es abierta. Eso es, digamos, a lo que podríamos ir. Vamos a seguir sobre estos temas, ¿no? Más adelante. No sé si quieres agregar algo o alguien más quiere agregar algo.
Entonces, si quisiéramos transformar el sistema, tendríamos que introducir nuevos significantes vacíos y nuevas amenazas, tal vez, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, no es algo tan voluntario como que podemos nosotros, pero lo que dice es correcto. Es decir, la producción de un nuevo sistema pasa por la producción de otros límites, es decir, de otras fronteras de exclusión y por ende pasa por la reconfiguración de las fronteras y eso pasa por la reconfiguración de los significantes vacíos. Por ejemplo, a ver, en los 80, después de la hiperinflación, la amenaza así absoluta era pues, más bien el Estado omnipresente que pucha, si administra toda la economía, nos va a llevar al bombo y esa era la amenaza. Cualquier idea más bien de nacionalizaciones extremas o estatismo en la economía era la amenaza. Y todo lo que representaba eso, izquierdas, etcétera, eran vistas como no, o sea, eso no, ¿no? Y más bien se gesta la idea de mercado y no sé, y democracia procedimental, todo lo que implica como el nuevo plenitud. Y todos, y, bueno, no todos, pero se genera una larga cadena de equivalencias que más bien bajo esa idea de plenitud dicen, bueno, aquí se hace un sistema y hubo un cierre, ¿no? Del sistema efectivo. O sea, vivimos durante 15 años casi sin muchos problemas, claro, empobreciéndonos, quebrándose el Estado cada vez más y reduciéndose, pero en general fue estable, como había marchas, protestas, pero no sentías a mediados de los 90 que esto se iba a venir abajo. Pero luego esto va creciendo, la pobreza va generando demandas, y más bien todos los que impusieron ese nuevo cierre del sistema son vistos como la amenaza. El neoliberalismo es visto como la negación, y se genera otro tipo de frontera de exclusión que pasa por otros lados. Y desde el 2000 al 2003, que es el ciclo insurgente, se gestan nuevos significantes vacíos que producen unos nuevos límites y arribamos a otro tipo de cierre y otro tipo de sistema. Aquí por sistema no hay que entender lo que clásicamente se entiende por sistema económico, social. No, no, no. Sino un poco de sistema de significaciones, de articulación, de construcción de identidades sociales. O sea, hay una nueva forma de constituir identidades sociales del 2000, 2003 en adelante, sí. Todo esto además que se llama el horizonte plurinacional. Y hemos visto también cómo luego, en los últimos años, un poco se está disputando otra vez esas fronteras. Todavía no se han generado unas nuevas, seguimos un poco en las que se gestaron en el horizonte del 2003 al 2005, pero cada vez son más inestables y eso explica esta situación de crisis recurrente que venimos viviendo desde el 2019 y que ahora estamos otra vez en una especie de crisis un poco de baja intensidad, pero hay una crisis, no me refiero a crisis económica, es una crisis política. Entonces, sí pasa por eso. Entonces, más bien, lo que muestra este enfoque de la cláusula son herramientas para ver el movimiento de lo social, ¿no? Las constituciones y reconstituciones de lo social. Y luego vamos a ver qué entiende la cláusula por lo social, por lo político, la ideología, la hegemonía, y esto espero que vaya quedando más claro. ¿Alguien más? O igual, si quieres seguir, Christopher, adelante, o alguien quiere intervenir. Bien, creo que entonces por ahora estaríamos. Compañeros, lean a la Clau para que tratemos de que la siguiente, además de Christopher, haya más intervenciones para que esto quede un poco más claro para todos, podamos hacer un uso teórico. Son herramientas conceptuales muy ricas, creo que son muy potentes para el análisis. Entonces, y es además lo último que queda del semestre, entonces metámosle pilas a esta última fase. Bien, antes de cerrar, quiero volver a lo que dije al inicio de la sesión, ahora que hay un poquito más de personas. Nuestro calendario inicial contemplaba tomar segundo turno el viernes 17 de diciembre. Pero bueno, haciendo algunas consultas en la carrera, veo que estamos muy al filo. Creo que la U, de hecho, va a cerrar prácticamente ese día, ese es el último día. Y estar al filo es un riesgo. O sea, si otra vez nos pasa algo que nos lleva a mover algo, ya no tenemos margen. Entonces, en ese sentido, no es bueno estar con esta tensión hasta el último. Entonces, voy a hacer unas averiguaciones más sobre el calendario en la carrera, en la facultad o en la U, y es posible que el siguiente martes les comunique un cambio en el calendario. Mínimo, pero es posible lo que estaba evaluando, la forma de adelantar para tener notas antes y poder meter al sistema antes de que cierre la U con total tranquilidad, implicaría adelantar
el control de lectura, pero sin perder las 3 clases de avance. En ese sentido, no se preocupen. Lo que pasa es que había una semana que yo quería darles libre para que hagan su ensayo. Entonces, puede que en esa semana que en principio era libre, ahí sí tengamos que dar nomás el control de lectura. Pero bueno, eso les voy a confirmar, por favor, la siguiente semana, en una semana les confirmo, y vamos a ver cómo marcha todo esto. Bien, si no hay nada más, entonces estaríamos encontrándonos el siguiente martes con la continuación de la clave. Saludos, compañeros.